Egunon, ciertamente vamos a tratar Matilde Asensi, el último catón, un libro bien interesante, a pesar de estas cosas de que a uno no le acertan a sugerir grandes cosas, en principio, en primera interpretación, en una primera aproximación que dices, bueno, el último catón no me dice nada, no tiene ningún significado para mí, pero si uno interpreta, y voy a hacer una sugerencia respecto a este último catón en tanto en cuanto la historia amerita una relectura. Por ejemplo, el Santo Padre de la Iglesia Católica y en principio principal cabeza de la cristiandad, a pesar de que haya movimientos refractarios que surgen precisamente como refractación a este liderazgo papal, ahora en el Vaticano, antes en Aviñón y antes en otras circunstancias, como puede ser el ámbito ortodoxo, surgido en el siglo XI, o en el ámbito de los protestantes, primero con los anglicanos, luego con todos los demás, luteranos, calvinistas y anabaptistas del sur. Pero, ciertamente, en principio, el Santo Padre es un obispo de Roma, es uno de los títulos que tiene, y también era uno de los 7 patriarcas originarios, en tanto en cuanto la Iglesia perdió, en parte, la mitad de los patriarcas en la toma por parte de los árabes islámicos de buena parte del territorio africano y de Oriente Medio. Pero ahí tendremos una circunstancia interesante respecto a cuál es el título verdadero del Santo Padre. ¿Es el patriarca de Occidente? ¿Es el ámbito del obispo de Roma? ¿O también es primus inter pares, como en principio se le conocía, y fue raíz de problemáticas en tanto en cuanto luego en 1870 tendremos la infalibilidad papal? O en el ámbito más laico tendremos esa circunstancia en donde está el César, ¿no? César, que por ejemplo en el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, y luego en el Segundo Reich tendremos el Kaiser, ¿no? El Kaiser, que es la derivación de César, o el Zar, que habrá zar en Rusia, habrá zar en Bulgaria. El Zar es la derivación rusa, ¿no? A través del cirílico de César. Por lo tanto, ahí tenemos una vinculación con un nombre, el de César, vinculado al Imperio Romano, pero que en principio no era emperador, sino César de Roma. ¿Y por qué César? César por Julio César. Cayo Julio César. El último de los miembros de la República Romana que en principio se estableció como emperador. No fue emperador, sino su ahijado, su hijo político, Augusto, que para legitimarse tomó los ropajes, incluso los nominales, de su padre político, como es Cayo Julio César, incorporándolo. Cayo Augusto Julio César, al final derivando en el nombre genérico de César, que Augusto era el nuevo César, en tanto en cuanto se quería poner la personalidad de César como, bueno, este es como César, este es como... podrían haber, por ejemplo, de haber habido una continuidad y no una fragmentación. El nuevo Alejandro, por ejemplo, pero Alejandro Magno, pues acabó sufriendo la disgregación de su imperio. Ptolomeo, por ejemplo, en Egipto, y otros muchos de sus generales acabaron teniendo dominio en plaza, a pesar de que la continuidad tolemaica al final del imperio egipcio tuvo su importancia. Pero bueno, ahí estamos en esa circunstancia para explicar por qué el último catón en el término del concepto. Matilde Asensi nos establece una novela que ha hecho historia, ciertamente, porque aquí, en el propio cacharro del libro, nos viene: este otoño no te pierdas el regreso del catón, que no creo que hablemos de ella, porque es abundar en la historia de este último catón, que por supuesto está leída por un servidor. Aparte de este último catón, por supuesto, después de leer este, había la necesidad de continuar con la historia, y por eso lo comento.
En este último catón, como dice aquí detrás, evidentemente, habla del archivo secreto de la Ciudad del Vaticano. Siempre hay mitología respecto a lo que contiene y deja de contener. Súper secreto, súper contenido. De 2000 años, la empresa más grande del mundo sería la Iglesia Católica. Y su archivo, sería maravilloso, ¿no? Todo lo que puede contener. Si uno vincula la Iglesia Católica con el ámbito de la Biblia y la arqueología mítica, uno puede pensar que tienen el Arca de la Alianza, que tienen la lanza Longinos, que tienen un montón de elementos que salen a lo largo de la Biblia, y sería estupendo, aparte de archivos respecto a documentos míticos y todo aquello. Desde el archivo secreto de la Ciudad del Vaticano, la hermana Ottavia Salina, paleógrafa de prestigio internacional, se enfrenta a un extraño enigma. Siempre hay un enigma que resolver. Descifrar los tatuajes aparecidos en el cadáver de un etíope. Recordemos que Etiopía fue uno de los primeros estados que se adhirió al tema del cristianismo. Dicen que el primero fue Armenia y que el segundo pudo ser Etiopía. Con la ayuda de un capitán de la Guardia Suiza. Esto es interesante porque en el pasado los suizos eran mercenarios que actuaban en el mundo entero y bueno, tenían una cláusula curiosa en donde no podían enfrentarse suizos contra suizos porque a fin de cuentas cuando volvían a su país acababan conviviendo casa con casa. Pero en el momento del comienzo del siglo XVI hubo un momento en el que hubo un asalto sobre Roma, en donde unos mercenarios que no habían cobrado y una situación donde el Santo Padre no quería dar su brazo a torcer. Bueno, pues digamos que ameritó que solamente hubiera un grupo de soldados defendiendo al Santo Padre enfrente de la plaza de San Pedro y que permitió su retiro el castillo de Gandolf, que está cerca del Tíber. Y digamos que fue la Guardia Suiza. Y desde entonces, ese bravo comportamiento solamente se permitió a los suizos, que aún hoy están siendo reclutados de una determinada altura, católicos, en una circunstancia personal, y es el vestigio de aquel momento histórico hace ya 500 años. Pues con la ayuda de un capitán de la Guardia Suiza y un arqueólogo de Alejandría, Ottavia tendrá que descubrir quién está detrás del robo en las iglesias de todo el mundo de las reliquias de la Vera Cruz, la cruz de Cristo. Sí, parece que están sucediéndose en el ámbito de la novela una serie de robos de las reliquias. Las reliquias son muy importantes a la hora de la Iglesia católica y también de la cristiana. En tanto en cuanto, como si uno puede leer, no se ve tanto en la película de Jean-Jacques Annaud, en la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, se ve como para la proliferación de las iglesias en la Edad Media era necesaria la instauración de una reliquia como la base fundamental, la piedra constitutiva de esa iglesia. Y la riqueza auténtica del monasterio del nombre de la rosa no es su excelente biblioteca, no, sino es su excelsa colección de reliquias del sótano, que es la semilla de la posibilidad de extender ese modelo de monasterio y de iglesias adheridas a ese modelo de monasterios por la cristiandad y por el ámbito conocido del mundo. Por eso es muy importante el tema de las reliquias. Y resulta curioso precisamente por eso, cuando se dice hay tanta madera del Lignus Crucis o del Arca de la Alianza o de lo que haga falta como para hacer unas construcciones inmensas. Prácticamente se podría hacer con todas las astillas de la Vera Cruz, de la Cruz de Cristo, como la Arca de la Alianza entera. La Arca de la Alianza, que sería en este caso la Arca de Noé.
porque después firma la alianza con el arco iris de que ya no os voy a lanzar un diluvio nunca más. Pero bueno, estaremos divagando con esta circunstancia en la que en realidad pues tenemos esa realidad de la que ciertamente la propia novela Martín de Asensi establece esa idea de que en realidad hay muchas que son falsas, pero el que está robando sabe bien a dónde va, sabe distinguir las auténticas de las falsas y que está robando única y exclusivamente las fragmentaciones, es decir, las reliquias de la Veracruz que son de verdad, las buenas. 7 pruebas basadas en el Purgatorio de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que bueno, como el señor Dan Brown ha establecido en sus obras, le gusta la vinculación de Dante Alighieri, la Divina Comedia y el ámbito cristiano, pues parece seguir esa senda. Matilde Asensi con esto. 7 pruebas basadas en el Purgatorio de la Divina Comedia de Dante Alighieri tienen las llaves para abrir las puertas. ¿Las puertas de qué? Las puertas del misterio, a través de establecer el vínculo de aquí, quien sea listo e inteligente entonces tendrá la posibilidad de abrir las puertas del conocimiento y llegar al lugar donde se descubra el ladrón o ladrones que han estado haciendo estas tropelías, porque claro, a la Iglesia no le interesa perder ese legado, a pesar de que uno pueda entender que son mentirosillos a la hora de decir, oh sí, aquí es el vínculo con el pasado, el vínculo con ese santo o con ese gran personaje de la historia como es Jesucristo, el central y el acendrado, que vincula no solamente al cristianismo, sino también en parte al judaísmo, a pesar de que no le reconozcan, sino como una persona especial, o el ámbito del Islam, que en el Sagrado Corán aparece mencionado más veces que Mahoma, el profeta Muhammad, e incluso es uno de los profetas aceptados por el Islam. Por lo tanto, el último Catón, con más de 3 millones de ejemplares vendidos, se ha convertido en una obra de referencia de la narrativa española actual. No sabemos si en algún momento del futuro pues acabarán haciendo una serie, mejor una serie que una película, porque siempre estos libros con prolijidad y con especialidad de vericuetos y de elementos interesantes, es mejor poder relatarlos en forma de serie para el disfrute del pueblo y para no tener que ver cómo nos sangran los ojos aquellos que hemos leído el libro y que cuando uno sabe de qué va la historia, digamos que acaba por pensar que te están tomando por tonto cuando hacen muchos recortes. Y tenemos este libro, por lo tanto, que es copyright de Matilde Asensi de 2001 y para esta edición en bolsillo es del 2015. Por lo tanto, prácticamente tiene 21 años este libro y no sabemos si de estos años ha habido intentos de traducirlo en material audiovisual, pero lectores ha tenido, uno de los últimos un servidor, y por lo tanto recuerdo el hecho de que leer es importante, no hay que esperar al hecho de verlo en audiovisual y por lo tanto hay que darle una oportunidad a este que fue mi punto de entrada en la literatura de Matilde Asensi. Una novela, por lo tanto, bien interesante y que inmediatamente a continuación no lo enseño porque no creo que sea necesario. Está el regreso del Catón como ampliación de estas aventuras. Es por tanto este libro que, como puedo decir, es de esta autora de aquí, imagen supongo que 2015, y que también, pues como estamos, pues podemos señalar estos otros libros como es El origen perdido, Jacobus, que también está leído. Es, por lo tanto, un libro especial, el de El último Catón, que, como digo, recomiendo vivamente la aproximación y la lectura. En fin, y sin más, es que ricasco, augur bat, beti helpien.